Bienvenidos y bienvenidas a mi canal de YouTube. Mi nombre es Valentina Galás. En este momento estás en Una Flauta Latina, una serie de videos de entrevistas en donde te cuento quién va a ser la próxima persona invitada al workshop de Escuela de Flautistas. Así que te invito a revisar todos los links que están en la descripción del video y te invito a ver este video hasta el final porque toda la conversación que tenemos con Francisca es una muestra de cómo va a ser este workshop maravilloso que hemos titulado sobre el bienestar emocional de los músicos. Está abierto para todos los músicos, eso quiere decir que no solamente para flautistas, así que si esta información crees que le pueda servir a alguien, reenvíale este video para ayudarle en su proceso. El workshop se va a realizar el lunes 12 de julio en horario 9:30 de la mañana Chile, 10:30 de la mañana Argentina. Ustedes hagan sus cuentas, creo que en México van a ser 8:30 de la mañana, dependiendo de la zona en la que estén. Así que los dejo invitados, no se pierdan este video, no se pierdan el workshop. Estoy acá muy contenta con mi invitada, con quien he tenido varias conversaciones para llegar a esta instancia desde el año pasado. Yo diría que ya hace un año que venimos hablando. Así que estoy muy feliz, Francisca, de que estés acá conversando con nosotros. Yo me voy a tomar un tecito, así que los invito a todos para que, donde sea que estén, si están en un lugar que hace frío, saquen algo calentito para tomar. Si está caluroso, tomen algo para refrescarse. Francisca, ¿cómo estás? Hola Valentina, primero muy feliz de estar acá en este espacio. Qué alegría que finalmente se concretó, así es que eso, estoy muy agradecida de eso. Y bueno, lista para que le demos aquí demos este primer paso juntas contigo y con los chicos de la escuela de flautistas y con los que quieran sumarse. Maravilloso. Van a escuchar de fondo que pasan motos porque es así, esto es vida real, es una entrevista en casa. Francisca está en su casa, yo estoy en la mía, ella está en Chile, yo estoy en Argentina y quiero que sepan ustedes que Francisca es flautista y además es psicóloga. Esta doble faceta que a veces quizás yo personalmente pensaba que no podía ser compatible, pero que Francisca nos ha mostrado que es totalmente compatible. Y bueno, queremos saber cómo están tus actividades. En este momento, todos sabemos, ¿no? Estamos en casa ¿no? Como lo que estamos viviendo en el mundo, pero intentando todos los días como levantarme y tratar de convencerme de que esto tiene algún sentido, que nos va a conducir a alguna parte, para mí, para mi familia, para todos, ¿no? La gente con la que trabajo, mis amigos, etcétera. Entonces yo diría que desde ahí estoy, pero desde ahí también yo creo que ha cobrado más sentido que nunca este proyecto en el que he estado trabajando hace algunos años, precisamente porque yo creo que a todos, músicos y no músicos, nos ha llevado necesariamente a hacer una mirada como para adentro, ¿no? O sea, sería difícil como yo creo encontrar en este momento gente que no te diga que ha tenido algún pensamiento un poquito más profundo o más reflexivo respecto de su propia vida que no haya tenido, ¿no? Desde antes de que comenzara esto. El hacer la calle, el andar en transporte urbano, los tacos, el ruido en general de las ciudades, todo, yo creo que por años en nuestras vidas sumó para que hubiera temas que no se levantaran respecto de nuestra propia vida y ahora es el momento en que se ha producido. Y eso es muy lindo y es una oportunidad. Para algunos es una oportunidad complicada, ¿no? Para algunos implica un viaje complicado y también las características de la situación actual, de encierro y eso han generado una serie de trastornos principalmente como que tienen que ver con ansiedad y con depresión complicados. Eso se puede tratar para la gente que lo esté vivenciando de una manera más intensa y para los otros que por primera vez se están haciendo preguntas, qué bonito, ¿no? Qué buena oportunidad. Y para los músicos también. Sí, como que hemos tenido que en primera instancia con las cuarentenas encontrarnos con el silencio de la ciudad y eso nos ha llevado a tener que en la intimidad de nuestros hogares vivir y escucharnos a nosotros mismos lo que pensamos, lo que queremos, lo que nos falta y toda la serie de complejidades, de situaciones complejas que podemos estar viviendo, digamos, a nivel interno. Y a nivel musical, yo creo que una de las cosas más interesantes ha sido, desde mi punto de vista, y me encantaría saber el tuyo, cómo hacemos para proyectar nuestras carreras artísticas en este contexto. O sea, hacia dónde las llevamos en este momento en el que estamos. Acá aparece un poco como desde lo personal, yo creo, qué tipo de artista llevamos cada uno dentro. Y con esto no quiero poner etiquetas ni nada porque no me gusta eso, pero a lo que voy es que
Algunos se han tomado más tiempo, otros han tenido una reacción inmediata, algunos han montado nuevos proyectos, otros han esperado, ¿no? Los que tengan contratos con instituciones han esperado un poco cuál es la reacción de esa institución, ¿no? Pero yo creo que se marca como una gran diferencia entre si nos activamos o nos desactivamos, ¿no? Dicho así como a grandes rasgos. Y el tender a desactivarse, lo que decimos como irse para adentro, paralizarse un poquitito, es una respuesta súper normal y súper esperable, y yo creo que muchos de nosotros pasamos por eso al comienzo, una respuesta además como súper arcaica, tiene que ver como con los primeros años de los seres humanos en la Tierra, esa cosa como de pasa algo que realmente me sobrepasa completamente y, ¿no? Y como que me hago odillito, ¿no? Y como que digo, esperemos a que esto pase. El tema es que pasó un tiempo creyendo que esto iba a pasar, que esto iba a pasar mañana, la otra semana, el próximo mes, no sé qué, y ya tiene un cumpleaños y un poco más la pandemia y seguimos un poquitito en lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ha tenido que sacarnos de ahí, ponernos súper creativos. Yo creo que eso, o sea, he visto músicos, instituciones, orquestas y haciendo unas cosas realmente extraordinarias. Desde la gente que ve el tema de los recursos y ha tenido que redestinar recursos, entender cómo son las nuevas plataformas, el nuevo funcionamiento, los nuevos públicos, los nuevos estudiantes, etc. Y yo creo que eso ha sido, si uno está como con la energía y como con conectar realmente con que eso puede significar una oportunidad, yo creo que ha sido muy bueno y una oportunidad de crecimiento para muchos, pero también es muy entendible que aquellos que son más de rutinas, que en general en sus vidas han tenido una vida musical que es más apegada, como se dice, como una especie de un establishment, ¿no? Una orquesta, una institución, una universidad, etcétera, puede ser mucho más difícil, y es muy entendible porque y sobre todo para músicos que de repente son más mayores, como que llegan y les cambian las reglas del juego de un momento a otro, es muy difícil, muy, muy difícil. Totalmente. Entonces, se pone en juego la capacidad de adaptarse, pero creo que nadie que sienta que no se ha logrado adaptar o cambiar o ser más creativo se tiene que sentir culpable, porque la verdad es que estamos enfrentando algo que jamás nos imaginamos que íbamos a enfrentar. O sea, una cosa es muy loco, de verdad, lo que está pasando. Y cuando me toca conversar con gente de este tema, siempre partimos de ese marco, ¿no? Es muy loco lo que estamos viviendo. Ok, ¿cómo habitamos esta locura? No tratamos de normalizar. No tratamos de normalizar. Si tratamos de normalizar, ahí sí nos volvemos un poquito locos. Y desde el punto de vista psicológico del fenómeno de las masas, quizás esta pregunta es muy rebuscada, veremos qué pasa. Está esto como de que se genera una crisis, ¿no? social en el que todos medio que hacemos lo que podemos. ¿Has pensado llegar al punto en el que realmente hay que empezar a construir algo nuevo? ¿Has pensado en esa situación hipotética, en cómo nos va a transformar todo esto que estamos viviendo ahora? Sí. No sé si así de manera tan concreta como me lo estás planteando, pero a ver, yo creo que más allá de las creencias que pueda tener cada uno en términos espirituales o como la cosmovisión de cada persona, sí el mundo venía cambiando y nos venía pidiendo un cambio, ¿no? Y eso sí es súper evidente. Podemos verlo sencillamente desde todos los fenómenos sociales que están pasando, desde lo colapsado que está el planeta en términos ecológicos, etc. Entonces ya desde ahí yo creo que vienen señales, y entonces son cosas que yo sí ya las venía pensando desde hace un tiempo, y no solo yo, sino yo en medio de grupos de personas que se han cuestionado estas cosas un poco como... Pero yo te diría, lo hablábamos hace unos días en alguna de nuestras conversaciones, que lo que me hace más palpable es máquina de cambio, porque de verdad estamos metidos en este momento en una máquina de cambio y de adaptación muy potente. Yo la veo muy evidente en mis hijos, por ejemplo, y en cómo ellos han tenido que hacer un esfuerzo tremendo para adaptarse, pero ¿qué es lo que es distinto de lo que pasa con ellos de lo que pasa conmigo, por ejemplo, con mi marido, con los adultos que tengo cerca, amigos, no tengo idea? Es que nosotros como adultos entramos en esta máquina del cambio, pero siempre tenemos una perspectiva de pasado. Cambiamos hasta que ya no tengamos que cambiar y las cosas vuelvan a ser como antes. Y de hecho eso es como lo que dice la gente, ¿no? Y las canciones bonitas que se han hecho por la pandemia, volveremos a hacer esto, volverá a ser todo igual, Y yo veo que mis hijos no tienen ese anhelo. Los niños traen esa idea de que todo esto va a cambiar y que entramos en una máquina de cambio que nos va a hacer desembocar en otro lado. Y no tenemos idea cómo hacer eso. Yo lo veo porque inevitablemente tengo hijos que van al colegio, entonces se habla mucho de educación, los colegios dicen, y uno como que lee también, dice, ¿no? ¿Dónde van a terminar estos críos después de, no sé, 2 años en una especie de experimento? No es un laboratorio al que nadie de nosotros hubiera querido meter a sus hijos así de un día para otro. Ellos no tienen esas ansiedades, y la gente en el mundo de la educación lo dice, o sea, oye, estamos dando un salto cuántico y la educación no va a volver a ser la misma. O sea, a lo mejor los niños, y sí, esperamos, no van a volver al colegio, van a volver un poco como a los modelos que había. Entonces,
ahora salgo del tema de la educación y de mis hijos, pero trato de proyectar un poco lo que viene en la vida desde ahí. O sea, decir, ¿sabes qué? Estamos metidos en una máquina, vamos a desembocar en un lugar distinto. Entonces yo creo que la adaptación fuerte es ahora, pero también viene una adaptación después de a dónde vamos a llegar, ¿no? Vamos a llegar como... Y tengo fe y espero, esperanza de que lleguemos a buen puerto. De Sí, y que el miedo, siempre trato de sobrenaturalizar y pensar que por algo pasan las cosas, ¿no? creo que es muy importante ver lo que uno tiene ganas de hacer. O sea, le hago mucho énfasis realmente a eso. Cuando estamos como en espacios, por ejemplo, virtuales, realmente el desgaste que uno tiene frente a la cámara es muy diferente al que uno tiene en forma presencial. Entonces, como la educación está siendo online, hay que buscar una manera de que la educación, desde mi punto de vista, tenga de alguna forma podemos encontrar ese contacto que no tenemos ahora físicamente. Entonces, me parece súper importante los espacios en donde podamos conseguir tener una experiencia en donde no sea solamente un listado de contenidos, en donde nos vamos y busquemos información, digamos. Porque efectivamente hay una necesidad de contacto y de... Porque cuando tú vienes físicamente, tienes una clase, desde que entras a un lugar o viene la persona, tú ya recibes claves, ¿no? Recibes un montón de claves de cómo viene, ¿no? Físicamente, más o menos si llegó, a qué hora, cómo entró, cómo está caminando, con qué ritmo viene, cómo es su voz. Yo creo que estamos desarrollando todos en este minuto un montón de habilidades nuevas respecto a cómo percibirnos a través de la pantalla, pero definitivamente todavía se queda años luz de toda la información que nos entra cuando nos vemos físicamente, ¿no? Fran, y quiero consultarte, quiero saber cosas acerca de tu vida musical. Cuéntanos un poco acerca de tu historia, de dónde vienes, hacia dónde fuiste. Así. ¿A dónde voy? No, a esa parte no voy a llegar. A ver, bueno, yo soy de La Serena, nací allá y estudié música, o sea, bueno, estudié, ¿no? Hice el colegio en la Escuela Experimental de Música de La Serena, en un periodo además muy rico de la escuela en sí misma. Y ahí di mis primeros pasos musicales, me vine a Santiago a estudiar más o menos chica, también por el tema de la música. Después estaba viajando permanentemente a Mendoza a tomar clases también con el Lars, y ahí me metí como con todo ese mundo que muchos de nosotros conocemos y que es riquísimo. También un poco a Estados Unidos, pero yo diría que tuve una carrera musical como bien activa de todo, de viajes y de, no sé, concursos y becas y cosas así, como hasta los 17 años más o menos. Después entré a la universidad a estudiar psicología. Uy, súper joven, espérate, pasó todo muy rápido. ¿A qué edad empezaste a estudiar flauta? Sí, a los 10, pero fue muy rápido, porque además yo creo que se juntaba el que había habilidades, ¿no? Había como dotes naturales para el tema y además yo era muy estudiosa, muy estudiosa, entonces yo creo que eso caminó de la mano, hizo que todo fuera bien rápido. Bueno, gané un concurso en Concepción, el Jóvenes Talentos, que era sigue todavía haciéndose de la Orquesta Sinfónica de Concepción, el concurso del Jorge Peñagén, que ya no se hace porque se hacía en La Serena, en la mención flauta, en Argentina, el concurso internacional de niños y jóvenes músicos, creo que se llama, en Córdoba, en el Teatro Libertador San Martín, beca del Teatro Municipal, postulé al Manhattan School of Music en Nueva York, que también, y gané ahí una beca, pero no me fui a estudiar, me quedé en Chile y fue un poco loco todo eso. Pero fue todo eso muy rápido, pasó todo eso en muy poco tiempo, entonces claramente. imaginas como también a nivel personal procesar todo eso, era como intermedio como muchas clases magistrales, y entré a la universidad a estudiar psicología, y te diría que ahí estuve como musicalmente un poco adormecida, nunca dejé la música, igual siempre seguí estudiando y estudiaba en la Moderna, entonces tenía posibilidad de repente de hacer conciertos y cosas. Pero sí, yo diría que es como adormecida. Hasta como los 20 o 21 años que, gracias a un amigo que me había conocido en la juvenil de muchos años antes, de la Juvenil Nacional, me llamó, fue súper lindo, y me dijo, oye, yo siempre me acuerdo de ti, ¿por qué no te animas? Mira, hay un puesto en la Sinfónica Juvenil ahora y tal. Y me acuerdo que postulé y no quedé. Fue así como, imagínate, uno después venía la expectativa de tantos años como de volver y no fue. Y fue, claro, fue duro, doloroso. Tenía que ver con volver a la rutina, volver a tocar más. O sea, había como mucho que desempolvar del toque de alguna manera.
Entonces ahí le empecé a poner más punche y al año siguiente entré a la orquesta, armamos un quinteto de vientos, ganamos también un concurso en Valdivia de música de cámara, que fue súper lindo. Y me metí de nuevo de lleno, muy fuerte. Al año siguiente nos invitaron a tocar a Frutillar, a las Semanas Musicales Frutillar con este quinteto. Ahí entre medio fue una cosa que a mí me marcó mucho en la vida, que fue la masterclass con Oriel Nicolé cuando estuve en Chile, que fue una masterclass como de una semana. Estábamos literalmente todo el día con Oriel Nicolé. Yo toqué mi repertorio favorito de la vida, lo toqué completo para él, los 3 horas. Estuve con el maestro Vila, él acompañó, de hecho, Eso te iba a decir, esa masterclass. Cirilo Vila. Sí, Qué maravilla. sí, maravilloso. Entonces, de ahí vino de nuevo, como toda mi vida, ¿no? Vertiginoso, así de nuevo, vino como una intensidad súper fuerte, que duró como hasta los 23 años, yo creo, y de ahí ya, bueno, me independicé, me puse a trabajar más duro como psicóloga, me casé, tuve mis hijos, y de ahí me fui a ir fuera de Chile, lo que tú preguntabas. Viví en Lima casi 7 años, y siempre digo que es divertido, porque a Lima nos fuimos por el trabajo de mi marido, pero yo siempre pienso que en verdad había un plan como sobrenatural que me quería llevar a mí a Lima. Y fue porque de alguna manera acá, entre que yo me casé, empecé a trabajar en otras cosas y todo, como que, de nuevo, como que se adormeció un poco ese lado mío de la música. Yo no sabía muy bien cómo darle cabida en mi vida, en verdad. Yo creo que pasaba un poco por ahí. Yo misma como que me había autoexiliado un poco del mundo musical acá. Y cuando me fui a Perú, conocí esas típicas cosas que alguien que nada que ver conoció a no sé quién, te recomendó, y terminé teniendo una vida musical riquísima, o sea, increíble. Estuve en festivales, toqué allá como solista con orquesta, fui profesora, jurado, me acuerdo en un concurso. Y después trabajé en varias orquestas allá en ópera, como yo te contaba en algún momento, que fue para mí un aprendizaje y una experiencia increíble. Conocí músicos maravillosos de los que soy muy amiga hasta el día de hoy. Apareció todo ese lado riquísimo y fue bien loco porque ¿cuánto fue? Como unos 3 años antes de venirnos, yo estaba como a full con esto y empecé a tener un malestar en una mano. Yo sentía que mi mano izquierda no funcionaba como había funcionado siempre. Y bueno, esto empezó como a progresar de manera negativa, que fue así como bien chocante en un comienzo y después como que lo empecé a procesar. Entonces cuando volví a Chile ya con esta lesión como más instalada y con una perspectiva no muy clara, como que dije, para mí Perú fue como la última frontera. O sea, yo tenía que ir a Perú para vivir intensamente la música en un nivel muy bueno, porque además me exigía, ¿no? Como todo lo que estaba haciendo, mantenerme tocando en un nivel como activo y alto. Entonces le estoy súper agradecida porque siento que ese tiempo fue realmente para mí, fue como un regalo, fue como un regalo. ¿Y esa lesión que empezaste a percibir, la sentías como un dolor, algún tipo de molestia específica? Mira, nunca me voy a olvidar porque la primera vez que lo sentí, yo estaba esperando a mi tercer hijo, estaba como más o menos con 7 meses de embarazo y me acuerdo perfecto porque estaba tocando la tercera flauta y pícolo 2 de la consagración de la primavera, nunca me voy a olvidar. Entonces, con tantos trinos y tantas cosas, como que los dedos los tenía súper, como, ¿no? Como sintiéndolos muy, muy, muy de cerca. Y me acuerdo que de repente, era un dedo que no estaba funcionando como bien. Pero lo que pasa es que para las embarazadas es muy normal que pase cualquier cosa. La verdad es que esperando guagua, esperando un bebé, te puede pasar lo que sea y no hay que alertarse, hay que esperar tenerlo y ver después. Y yo sabía esto porque además el organismo empieza como precisamente para que el bebé pueda nacer, empieza como a soltar todas las articulaciones, los ligamentos, y dije, debe ser algo de eso. Bueno, nació mi hijo, por supuesto el primer tiempo estuvo más dedicada a él, y después cuando retomé la flauta esto seguía de forma más persistente, pero no fue dolor, era solo un mal funcionamiento. Yo le llamaba, o le llamo hasta el día de hoy, un dedo flojo, ¿ya? O sea, así. Además no sabía distinguir muy bien cuál de estos dos dedos era. En algún momento hablé con alguien pensando que podía ser distonía y me dijo, no, eso no es distonía, la distonía es así, así. Fui a ver un montón de especialistas allá, especialistas acá, me hice unos exámenes dolorosísimos, o sea, la lesión nunca me ha producido dolor, pero los exámenes que me he tenido que hacer han sido súper dolorosos, que son de conducción nerviosa, con electricidad, son bien fregados. Y paralelamente empecé como a meterme en todo un mundo como de espiritual. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Podemos sobrenaturalizar también un poco esto y entender que a lo mejor el universo me quiere mandar un mensaje a través de esto, ¿no? Era como loco. Entonces empecé a hacer reiki, hice todo un taller de respiración holotrópica, o sea, literalmente siempre digo, el dedo lo experimenté, lo pensé, lo soñé, lo fantaseé, lo respiré, todo, ¿no? Todo. Y fue bien loco porque empecé a hacer un camino yo creo como de autoconocimiento, no sé, muchas cosas precioso que me llevaba a conocer a gente increíble. Y mi dedo seguía igual. Entonces llegó un minuto en que dije, bueno, ¿sabes qué? Con esto hay que amigarse.
Si yo intento, y de hecho alguien en algún momento me dijo, era una amiga con la que estaba haciendo el taller de respiración holotrópica, y me dijo, ¿sabes qué, Fran? Yo creo que tú te estás definiendo desde tu dedo, tú ya como que perdiste tu cara es tu dedo ahora, tu dedo, tu lesión, todo lo que eso significa. Bueno, tenía todo sentido que así fuera, así para mí la música ha sido, ¿no?, como tan vital siempre. Y como que dije, ya, vamos a sacar este manto sombrío. Readecué un poco qué podía tocar, qué no podía tocar. Tuve una experiencia entre medio súper triste y súper dolorosa con un gran músico peruano, precisamente porque mi dedo no funcionó en un ensayo. Y fue así súper expuesto y fue como súper fregado. Entonces también uno activa las defensas, ¿no? O sea, dice, las cosas no pueden pasar, no solo más allá de por el ego, por el dolor que a mí me produjo a nivel personal, porque además yo siempre he sido muy estudiosa, entonces pasar como por alguien que no estudió, por algo que no era por eso. Dije, no, además que cuando cualquier músico, cualquier orquesta, cualquier director o quien sea que sea, tiene que haber como honrarnos mutuamente en lo que hacemos, y entonces yo me dije, con una lesión no lo estás honrando, ¿no? Te estás como enmascarando algo, no lo estás. Así es que nada, decidí amigarme con eso, hacer un duelo. Y como había venido descubriendo todo este otro camino que de nuevo me vinculó súper fuerte con la psicología y como con todo el tema de los seres humanos y el desarrollo humano que a mí siempre me ha apasionado, dije ya, pues vamos por acá. Y empezó, más o menos eso coincidió cuando empezó a haber como una avalancha fuerte de todo tipo de cosas que tenían que ver con bienestar y todo a través de Instagram, Facebook, cursos, principalmente en Estados Unidos, en Canadá y en Inglaterra, te diría yo. Y ahí me empezó como a picar el bichito, ¿no? Como que dije, o sea, a lo mejor de verdad esto va más como por este lado. Y de ahí partió, en algún momento me invitaron a dar una charla, yo empecé a hablar del tema, empecé a escribir, abrí el blog, y dije, bueno, efectivamente a lo mejor la señal de esto es que tengo que irme como por otro lado, y ya. Ahora, no está súper sanado, ni yo súper tranquilo, o sea, igual sueño con que de repente me digan, no, lo que pasa es que tienes que hacer esto, o tomarte este remedio, o falló no sé qué, y lo arreglen, y mi dedo funciona bien de nuevo. Pero por ahora me pasé así como en tránsito. ¿Y el diagnóstico es algo en específico? Sí, es casi seguro que es distonía. En algún momento me dijeron, no, eso no es distonía, pero por las características que tiene, al parecer sí es distonía. Cuesta en este lugar del continente que hayan diagnósticos muy precisos en torno a ese tipo de lesiones, especialmente para músicos. Yo vi una vez un especialista en mano que con muy buena voluntad, muy buena onda, me dijo, oye, voy a hablar con mis colegas en Estados Unidos, él parece que había estudiado ya, entonces conocía gente. Pero es como de consulta, no es el tratante. Tú hablas con gente en Estados Unidos y ves como tienen un montón de máquinas y de esto se habla y hay equipos que están montados. El año pasado hice una certificación en la PAMA, que es una organización norteamericana que se dedica como al trabajo de la salud en general de los artistas. Y hubo todo un capítulo que hablaba de lo complejo de la distonía, que tenía que ver principalmente con que es una cosa como que hay que tratarla de forma muy, muy holística, ¿no? Entonces, bueno, claro, lo mi holístico sueño también es acá. esto de tomarlo desde varios ángulos, ¿no? Como no solamente Sí, no solo desde lo médico, lo biológico, digamos. total, porque además en España también hay gente muy experta en esto, porque además dicen que hay una carga psicológica que también es muy fuerte, y eso hay que abrirlo, ¿no? O sea, no sacas nada con ir al kinesiólogo que te haga esto, que no sé qué. Inclusive también trabajé mucho en algún momento como mentalización, me hacían ejercicios en el piano, que tenían que ver un poco como con el control de la mano, pero sí, tiene que ser una cosa más integrada, yo pienso. Claro, yo conozco dos músicos cercanos que, además de ti, que tienen la distonía focal también. Uno es Pablo Sangüesa, mi maestro con el que estudié en Rancagua. Y después Alex Klein, que es un oboísta, claro. Y yo me acuerdo, porque yo empecé a ir al FEMUSC, que es un festival que se hace en Brasil, como en el 2011. Y tengo la sensación que en ese periodo a él le descubrieron o estaba ya pasando, no sé cómo es, pero yo tuve la sensación de que él de repente empezó a contar su proceso de sanación, entre comillas, o de cómo hacer para convivir con esa. Y él estaba hablando, contando siempre, porque la experiencia siempre de intercambio es muy importante, o sea, saber la experiencia de otro, saber por qué está pasando, cómo lo está viviendo, me parece sumamente valioso para no entrar en esta nebulosa en el que uno siente que solo a uno le está pasando y que está solo en medio de este gran conflicto interior, exterior, en que uno tiene que replantearse un montón de cosas. Entonces, tengo la sensación que él contó que además había como adelgazado mucho, que le había generado bastante angustia. Y en ese contexto parece que nace el FEMUSC. Así, yo acá en este momento no tengo tanto recuerdo, han pasado 10 años del primer FEMUSC que fui. Entonces,
bueno, hay muchas cosas en la vida de él que dan pie como a mover otras cosas. Entonces, él también es de esas personas que no se enfocó solamente en la lesión, ¿no es cierto? Y está como esta cuestión de como que algo estuviera generando por dentro, ¿no? Que yo le llamo el punto de ebullición del agua, que es como que de repente uno dice, tengo que salir de esto, ¿no? Como que no me puedo quedar acá simplemente, porque si no es como, es un pozo bastante profundo. Total. Entonces, claro, entonces tú como que te fuiste a buscar formas de sacarte de ese lugar. Eso me parece súper importante mencionarlo porque quien a uno mismo lo ayuda, digamos, es uno mismo, ¿no? Con todas las terapias que uno puede estar haciendo, con toda la ayuda que uno puede ir y buscar, que es súper necesario también validar en este momento eso, porque uno a veces no puede solo, así de simple, no puede sola, y necesitas ir y buscar un profesional, y claro, uno va hasta donde más o menos tiene como conocimiento, ¿no? Uno si puede hablar otros idiomas, va y busca otras formaciones y habla con otra gente. Sí, porque además, y este es un tema que bueno, en el workshop va un capítulo súper especial respecto de esto, que cuando no hablamos de las cosas que nos pasan, ya sean pequeñas o grandes cosas, como en este caso, se instala en nosotros la vergüenza, ¿no? La sensación de, uy, a mí es lo único que me pasa, como vengo fallado, ¿no? Ya como fregué de aquí para adelante, un montón de mensajes que nos empezamos a decir y se produce un fenómeno que se llama como de zoom in, ¿no? Como nosotros permanentemente poniendo un foco sobre aquello que no está bien, que sentimos que de alguna manera nos está definiendo, que creemos que como que todo el mundo lo está viendo y está conversando y está hablando de esto o se está riendo o lo que sea o está haciendo algún tipo de profitando, ¿no? De alguna manera de este dolor nuestro. Y ese secreto, eso que dices tú, la importancia de compartirlo, el no compartirlo, lo único que hace es que esta vergüenza crezca. ¿Y cuál es el riesgo? Que finalmente, en vez de ponerlo fuera y pedir ayuda, que caigamos en conductas que son negativas, ¿no? Hacia nosotros mismos. Hay una autora que yo sigo mucho, que me gusta un montón, que siempre pone hincapié, es Brené Brown, se las recomiendo, que siempre dice, ella siempre habla de adicciones, cuando nosotros no nos abrimos a estos temas y estas vergüenzas crecen y empezamos como a configurar nuestro mundo en torno a eso, empiezan a desarrollarse adicciones. Entonces la gente inmediatamente como que pone cara, ya, pero como yo no me voy a volver ni drogadicto ni alcohólico por esto. Entonces ella dice, no, es que ese sería como una de las adicciones, dice. Pero la adicción al trabajo, a la gente complicada, a las relaciones poco satisfactorias, a, no sé, obsesiones, ¿no? Volverse medio como obsesivo compulsivo respecto de cosas como aseo o limpieza o orden de determinadas cosas. Estas también son formas de adicción, que finalmente, ¿qué es lo que busca la adicción? Hacer que nos olvidemos, hacer algo voluntariamente para que nos olvidemos de aquello que nos duele. Súper importante identificarlo y ponerlo fuera, pedir ayuda. ¿Y cómo vas a abarcar esta temática enfocada en la experiencia musical individual, ¿no? Desde el punto de vista tuyo, digamos. ¿Cómo lo vamos a hacer en el workshop? ¿Por dónde lo vamos a llevar? Qué bonita pregunta. Mira, yo creo que lo primero, Valentina, y lo hemos conversado también en las instancias que hemos tenido antes, mi forma de trabajar es un marco de crecimiento. A mí lo que me interesa es que nosotros los músicos crezcamos desde el lugar donde estemos. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Que ese lugar desde donde estamos no puede ser algo bueno, puede ser algo malo, puede ser algo más o menos, puede ser muy diverso. ¿Qué es lo que trato de dejar? O sea, trato voluntariamente de poner fuera del marco el tema como de pánico escénico, porque pareciera, no sé por qué, al menos en el mundo de la hispana, que cuando se habla de músicos y psicología, inmediatamente la gente lo lleva arriba del escenario. A mí siempre eso como que me ha parecido un poco así como extraño, porque digo, yo he visto muchos músicos, amigos, colegas cercanos que sufren por distintas cosas que no tienen que ver con el escenario necesariamente. También tengo amigos que sufren arriba del escenario y me han pedido ayuda porque, no sé, porque hay ciertas cosas que los hacen sentir como muy inválidos, ¿no? Y cuando esto es tu profesión y tienes esos sentimientos, pucha, es complicado. Pero lo primero que pongo siempre como marco es decir, vamos a partir desde donde estemos, ¿ya? Que no necesariamente puede ser las temáticas o las cosas que ocurran arriba del escenario. Entonces, parto por explicar cosas, por ejemplo, como si nosotros miramos la ansiedad es un continuo, ¿no? Que puede ir desde un dolorcito de guata, un cosquilleo en el estómago, una sensación como de incomodidad, hasta pánico, parálisis, ganas de salir arrancando, etc. Pero imagínense si partimos desde ahí, ¿qué podemos construir de ahí en adelante? Y aparte que aclarar que hay mucha gente que es muy normal para nosotros, para los músicos, sentir nervios, sentir un poquitito de ansiedad, sobre todo en situaciones donde nos vamos a sentir más puestos. Eso es completamente normal. Entonces, el marco del curso es el marco de crecimiento y desde ahí
partimos, ¿no? Con nuestras angustias. Hay muchos músicos que sus ansiedades tienen que ver con otras situaciones, con el manejo de algunas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, etc. Entonces, ¿cómo nos metemos ahí? Un viaje que es como de autoconocimiento, que tiene que ver mucho primero con nosotros como personas enteras, con conectarnos completamente. Entonces, somos cerebro, corazón y somos cuerpo, ¿no? Los músicos pecamos de desconectarnos muchísimo de nuestro cuerpo, a pesar de que abusamos de nuestro cuerpo de la forma más increíble, pero estamos sumamente desconectados del cuerpo, ¿ya? A mí me impresiona muchas veces trabajar con músicos y que tú les dices, toma una respiración profunda, y todo lo tienen como asociado a la música, ¿no? Como respiraciones profundas, como técnicas, pero una respiración profunda de calma es muy distinta, muy distinta. Entonces, lo primero, conocernos desde ahí, y desde ahí empezamos a seguimos este camino que tiene que ver un poco como con el abordaje del mundo emocional, ¿no? Yo personalmente creo que hoy en día la gran crisis que tenemos como seres humanos tiene que ver como con las emociones. Lo que es importante saber es que las emociones son todas necesarias. Lo importante es regularlas. Y que si emociones como por ejemplo la rabia o el temor, que las podemos sentir como tan negativas, han subsistido a través de millones de años, a pesar de todo lo que ha evolucionado el ser humano, ¿no? En todo sentido, porque nos sirven las emociones que mal llamamos negativas, ¿no? Son parte del pool que nos hace mantener vivos, como el pool de sobrevivencia. Previamente en la página web van a tener disponibles unos videitos, le llamo videitos, pero van a ser con un contenido, digamos, que Fran viene procesando, ya lo han escuchado, o sea, viene procesándolo hace muchos años. Entonces es un material enfocado en que después ustedes puedan seguir con ese material posterior, después del workshop. En el workshop también se van a explicar, pero la idea es que tengan ese material. ¿Y de qué se va a tratar ese material, Fran? Esos videos. Bueno, yo creo que de todas maneras un primero donde explicar esto. Yo pienso, Valen, que hay que meterle también mucha gráfica ahí, es importante. Yo cada vez siento que desde el mundo gráfico bonito se puede aprender súper bien y súper profundo. No es necesario ir a los libracos, ni mucho menos. Así es que le vamos a meter harto de eso. También ahí van a venir invitaciones a la práctica, ¿no? Que tienen que ver con temas de respiración, practicar un poquitito también de anotar, de repente una bitácora, un diario de vida, hojas sencillas. Yo no tengo ahora como para mostrarte, pero hojas sencillas donde anotar, ¿no? O sea, como pasó esto, y qué pensé, y qué sentí, y qué hice después, y a quién quise llamar, ¿no? Un poco como para ir configurando todo este universo personal. Y desde ahí salen herramientas súper prácticas para poder llevar esto a la vida, ¿no? Aterrizarlo. Por ejemplo, en la construcción del espacio de práctica, de estudio de práctica, que lo comentamos en algún momento, ¿no? Que también es otro modelo que he ido trabajando, como el espacio donde nosotros practicamos tiene que ver con un espacio físico, ¿no? Y no siempre es el mismo, además. A veces pasa que nos encontramos con un lugar donde estudiar y no podemos hacer mucho más que, no sé, abrir una ventana, abrir una cortina, cerrar una cortina, prender una luz, una estufa, no sé. Pero que tiene también que ver con el espacio, mi espacio interior de práctica, desde donde vengo yo a practicar. Y eso muchas veces no lo vemos, ¿no? Muchas veces llegamos y sacamos el instrumento y nos ponemos a soplar, porque ya ni siquiera es como estudiar, sino que soplar o no sé, frotar, pulsar en el caso de la guitarra. Pero no hemos realmente como definido desde dónde venimos, ¿no? Y qué es lo que vamos a construir ahí. Entonces, al comienzo, claro, esto puede sonar como, uy, pero como qué complicado, el espacio físico y el espacio interno y todo, pero la idea es a través de estos videos dar como ciertos ejercicios que si uno con el tiempo los va desarrollando, muy rápidamente van a entender hacia dónde van y los van a empezar a desarrollar de manera automática, que es lo que yo pretendo, ¿no? Que después, cada vez que entren a una sala, exacto, entonces cada vez que entren a algún sitio donde van a estudiar, vengan 3 preguntas o atiendan a 3 cosas que tienen que ver con ustedes, que son así, que se gatillen automáticamente y que lleven a ustedes a, si es que es necesario, hacer ciertas micromodificaciones, microajustes, para poder tener una práctica más provechosa, porque ojo, que una práctica provechosa no es una práctica que solo nos permite dejar ok el estudio, tener el solo preparado para la orquesta, rendir bien ante el profesor, sino que es una práctica que también nos hace crecer, que aporta a nuestro bienestar y a nuestras sensaciones respecto de nosotros mismos y del mundo, ¿no? Si yo solo practico como para poner fuera, me quedo vacío. Entonces, y además agotado físicamente, entonces ojo con eso. Y luego también vamos a hablar un poquitito de la crisis, ¿no? Las crisis y ahí es donde nos vamos a meter de nuevo, la ansiedad, y lo que yo quiero es que trabajemos un poco un mapeo personal donde cada uno entienda cómo es su ansiedad, dónde siente su ansiedad, cuáles son los que se llaman los gatilladores externos, ¿no? De esta ansiedad. Porque hay músicos, por ejemplo, que su ansiedad no viene del escenario, se sienten súper cómodos arriba del escenario, pero han pasado, por ejemplo, por momentos de práctica de mucha inseguridad y de mucha ansiedad, ¿no? Claro, o pasan cosas en su vida,
personal que los desestabilizan, o mensajes, que incluso hay gente que carga con mensajes desde niño, que se ha dicho, el autolenguaje, ¿no? Las cosas que nos decimos que a veces son súper potentes, que jamás se las diríamos a otra persona, para nosotros nos tratamos pésimo y nos decimos cosas horribles. Entonces, bueno, vamos a ir a ponerle un poquitito de luz a eso, pero yo sí creo que hacer un mapeo personal que tenga que ver con la ansiedad, para ponerle número también, ¿no? Esto es algo de lo que yo hablo harto en los talleres, como, ok, pongámosle número, donde uno es cosquillas en el estómago y 10 es bloqueo, pánico. ¿En qué número estás? Muy poca gente llega del 6 para arriba, del 7 para arriba. Entonces ya solo hacer conciencia de eso, decir, no estoy apanicado. ¡Wow! Era como, te estabas estresando por cómo tú estabas pensando, definiendo, o porque alguien desde fuera te dijo cómo era este estrés. Entonces, bueno, conversar sobre eso. Y de aquí se desprenden prácticas, como yo te contaba el otro día, por ejemplo, como el botiquín emocional, ¿no? Prácticas que tienen que ver de anclaje. Ok, si yo me siento ansioso, tengo mi botiquín guardadito acá y tengo súper claro qué cosas me sirven. Entonces, inmediatamente es como poner play, ¿no? Play, ¿qué tengo que hacer? Ok, me sirve caminar durante tanto rato, ver tal cosa en mi teléfono. No sé, hay personas que, por ejemplo, les sirve poner estos canales de gatitos y perritos en el Instagram y si los ven Yo durante 10 soy una. minutos, sus niveles de ansiedad, yo también. Y la ansiedad baja un montón, ¿no? Entonces, respirar de tal manera, ok, tengo mi app en la que puedo respirar, conversar, llamar a tal persona, revisar mi mapa de la ansiedad que yo me hice físicamente, entonces para ver dónde estoy, qué puedo hacer. Entonces, a mí realmente más que me parece interesante más que tratar de mandar a los músicos o a los artistas a terapia, es que ellos puedan conocer las propias herramientas, porque son tan personales, ¿no? Lo que le sirve a uno puede no necesariamente servirle al otro. Entonces de ahí viene eso. ¿Y cuál sería, yo diría, como la puerta de salida del workshop de alguna manera, que es lo que a mí me interesa, que aceptar primero la vulnerabilidad, somos todos vulnerables y es parte del ser humanos y quien nos trate de convencer de que tenemos que evitar lo menos posible esa vulnerabilidad, no, es parte del ser humano. Los músicos comunicamos vulnerabilidad, conectamos a las personas con su vulnerabilidad, así que si intentamos negarla o pretender que no existe, no sé, es un poco loco. Desde ahí sale la resiliencia, que también tiene que ver con estas cosas, ¿no? Que yo les comentaba, con herramientas concretas que salen cuando revisamos la ansiedad, lo negativo, lo que no duele, las incomodidades, etc. Y eso, te diría que esa es desde ahí van a salir preparados, al menos en una primera etapa. Ya el solo hecho de hablar ciertas cosas y de revisar ciertos temas de la mano de alguien o en un grupo, en una comunidad de trabajo, ya es construir, ya es dar un primer paso. Y eso es lo Totalmente. importante de saber. Igual para las personas que ya están seguramente haciendo clic en el link, contarles cosas específicas del workshop en sí, porque esto no es una masterclass de flauta, entonces vamos a manejarlo con una cantidad limitada de personas para que digamos, la información lo puedan captar bien, ¿no es cierto? Vamos a estar en pre-lanzamiento, entonces pueden ir al link, ver toda la información que hay. Ya cuando estén todas las informaciones listas, van a poder hacer acceso completo a la página. Y eso es la información más logística, digamos. Sí, sí, yo creo que también interesante lo que tú decías, como dentro de este marco que yo les decía de que no trabajo desde ver el escenario como un lugar de espanto, digamos, ¿no? Ni desde los términos como pánico ni eso es parte como del marco al que los invito, como llegar con toda libertad desde donde cada uno viene. Que también pasan muchas veces en estos workshops, ¿vale? Después, que la gente toma conciencia, hace insights, que se llaman en psicología, y toma conciencia de ciertas cosas que a lo mejor no veía hace tiempo por distintos motivos, como que se abre un frasco, ¿no? Literalmente. A veces estos seminarios o cursos, talleres, lo que sea, hacen como de abrelatas, y aunque uno no diga nada, después viene como todo un proceso. Entonces, que sepan que estoy disponible como para ese proceso, dentro de la intimidad que se requiera y de cómo sean un poco las necesidades de cada uno, ¿no? Pero Genial. no es la idea venir acá y abrir tu corazón al 100%, no es condición tampoco. Sale lo que sale y la invitación es que si salen cosas que son más duras, aquí estoy. Límite de personas para la participación les dije que era de 14. Si llega a darse que vamos a necesitar abrir otro día para hacer otro de 14 personas más, lo hacemos.
un gusto, Francisca, de poder compartirte con las demás personas. He tenido la suerte de conocerte hace no mucho tiempo y creo que tampoco nos conocemos. Esto es la posibilidad que nos trae la virtualidad, ¿no? Totalmente. Así que agradecida totalmente de la virtualidad, de haberte conocido. Sí, estoy de acuerdo y también agradecida de ti, de tu creatividad y de toda tu energía, Valen, para montar este proyecto de escuela de flautistas, que yo creo que es súper necesario, porque no solo es una instancia para aprender flauta, sino que muchas veces para hablar de aquello que los músicos o los flautistas no hablamos, y son cosas necesarias. Entonces, al menos a mí que estoy en este lado trabajando estos temas, encontrar un espacio así me parece maravilloso y bien, que siga, bravo, que se multiplique. Genial. Bueno, los dejamos invitados entonces para que visiten la página web y yo voy a seguir acá conversando con la Fran y nos vemos en la próxima.